en una transmisión más de Vicentín News. Bienvenidos y bueno, arrancamos este día lunes 26 de mayo con, bueno, cargado de información, más que información, también el clima, ¿no? Que bastante húmedo, ¿no? Con lluvias que van a seguir para el resto de, por lo menos, esta jornada de mañana. Ya ahora le voy a comentar un poquito. Por supuesto que tuvimos actividades, bueno, tenemos a Fernando, se manda con el mate para allá, se está yendo para acá el mate, Fernando, por este lado. Bueno, acá yo tengo a Fernando que por ahí me sea un mate, acá lo tengo cerquita, ahí me va a alcanzar uno. Estamos transmitiendo de los estudios de Vicentín News, de Vicentín Films, acá en Villa Ancla, Chaco, así que en vivo y en directo, como que vulgarmente se dice. Vamos a arrancar con algunas notas. Ustedes bien lo saben que el 24 de mayo fue el cumpleaños de la localidad de Villa Ángela. Y por supuesto, bueno, hubo festejos y conmemoraciones. También se entregaron por ejemplo, reconocimiento a los pobladores que, bueno, han habitado aquí y que tienen sus diferentes profesiones, algunas con mucha trayectoria. Y también algunos pobladores que se homenajearon de manera post-mortem, también en el día ese. Bueno, pero por supuesto que vamos a pasar algunas notas. También tenemos notas de algunos pobladores, entre esos ciudadanos ilustres que nos visitaron. Por ejemplo, en este caso, escritores, la hija de un conocido poblador de Villa Ángela, dueño de uno de los primeros cines de la localidad, la señora María Álvarez, que, bueno, hija de don Bernardo Álvarez, que también nos visitó. Bueno, me están hablando de la sala central, me están hablando, ¿qué me dicen? Ah, bueno, que se escucha despacio, dice, ahí está. Bueno, ¿mejoramos ahí o no? Bueno, espero que sí. Bueno, les decía que una de las hijas de pobladores de la localidad, María Álvarez, presentó su libro el día 23 de mayo aquí en la localidad de Villa Ángela. También dialogamos con ella en el acto donde se le entregó una distinción. Bueno, también estuvo el gobernador de la provincia que entregó vehículos aquí en la ciudad de Villa Ángela. Llovió, se hizo en el CEP número, muy acertada la cuestión, porque se hizo en el CEP número 7, en donde obviamente, por supuesto que un estadio cubierto, y mejor así porque llovía torrencialmente y gracias a eso se pudo llevar adelante el acto. También estuvo las autoridades municipales, concejales, estuvo gente de la Cámara de Diputados que también entregaron menciones y bueno, hubo actuaciones musicales. Nosotros vamos a ver ahora, si el control central lo tiene a mano, la primera nota que dialogamos con el ingeniero Pap, que bueno, obviamente esta nota es en realidad del 25 de mayo, que también fue el cierre de los festejos, y que ahí también el intendente nos anotició sobre las actividades municipales y nos contó más o menos la reflexión sobre la cuestión que tiene que ver del 25 de mayo y el 24 también. ¿La vemos a la nota? Estamos con el ingeniero Pap aquí en el acto de la ciudad de Villa Ángela, en un 25 de mayo más. La experiencia, ¿no? De no solamente el 25 de mayo, sino lo que representa, ingeniero. Mirá, la verdad estamos muy felices de estar participando con toda la ciudad de Villa Ángela en esta gran fiesta patria, que cumplimos los 115 años de nuestra independencia, así que estamos felices, contentos, pero aparte de eso, estamos felices porque ya estamos en la gestión hace 10 años, acompañados siempre por la comunidad de Villa Ángela en las buenas y en las malas. Tenemos una ciudad progresista, tenemos una ciudad futurista, una ciudad que tiene gente de trabajo, que valora la familia, valora las cosas más bien humanitarias, valora lo que es la unidad de toda la ciudadanía, valora la educación, valora todo lo que sea que haga a la calidad humana de la gente. Por eso es importante que nosotros sigamos por ese rumbo
Hoy decía el padre que estaba dando el sermón aquí en la fiesta, que estamos buscando eso, buscamos que haya igualdad de oportunidades, que haya justicia, que haya todo lo que necesita una ciudad para ser íntegra, para ser superadora, para ser una ciudad futurista, y que sabemos que ya vamos por buen camino y vamos a seguir lográndolo. También estuvo presente el saludo de Luis Landricina por el día del cumpleaños de la ciudad. Bueno, nuestro embajador cultural es muy buena persona, la verdad que lo aprecio mucho, porque tiene una calidad humana espectacular. Él no se olvida de sus raíces, de Villa Ángela, de sus amigos, y siempre saluda el lugar que esté, en el lugar que esté, ya esté en el país o en el exterior. Él siempre nos saluda en los días de fiesta, y también viene a visitarnos permanentemente. Tenemos con él todavía pendiente, que él me sugirió a mí para hacer el nuevo circuito Parque Autódromo Municipal, que está en el acceso norte, que compramos 56 hectáreas y vamos a ejecutar esa obra. Juntamente a él está buscando un apoyo económico de YPF, de la gente de Toyota y de otras empresas grandes, porque sabemos que hoy en día la industria del turismo genera muchos recursos para la ciudad de Villa Ángela, y en este caso en todos los lugares. Pero si hacemos eso, nosotros vamos a ir logrando que cada vez venga más gente a Villa Ángela de todos los lugares del país para mirar, por ejemplo, el turismo y también los carnavales y todo lo que genera la industria del turismo, que genera muchos activos para la ciudad de Villa Ángela. Por eso estamos felices de poder recibir la salutación de él y decirnos que en cualquier momento, cuando esté bien de salud, va a venir a visitar. Sí, llamó mucho la atención también ayer, algo que comentábamos, es que en parte de su discurso en el cumpleaños de la localidad mencionó el ahorro público y en efectivo. Sí, mira, nosotros dije, cuando iniciamos la gestión hace 10 años teníamos un objetivo, Hola. un objetivo fundamental, porque sabíamos que muchas veces vemos que en la política no se hacen las cosas que hay que hacer, y nosotros no queríamos repetir los errores de la política en general. Por eso cuando vinimos pensamos en un cambio superador para la ciudad de Villa Ángela. Somos familia de Villa Ángela, tenemos la familia que íbamos a seguir estando en Villa Ángela, vamos a caminar las calles de Villa Ángela, seguimos caminando. Por eso nosotros queremos una gran ciudad, y por eso empezamos a trabajar cortando todo el gasto político del municipio en cuanto a todo lo que sea gasto de vehículos oficiales, hoteles, pasajes, aviones. Nada se ocupa de recursos municipales. Con eso ahorramos muchos recursos para poder salir adelante con todos los problemas que teníamos. Pasamos muchas pandemias, inundaciones y todo lo demás, el COVID-19, pero en definitiva fuimos logrando los objetivos, y hoy en día, después de 10 años, podemos decir que tenemos ahorros en efectivo en el Tesoro Municipal, que nos permite hoy pagar sueldo y asegurar el sueldo más del 60% de aumento que se dio en el primer semestre, asegurar el futuro de los empleados municipales y de toda su familia, y también asegurar que las obras que estamos iniciando ya tienen presupuesto propio, con recursos propios. Y también hay que hacer ver esto, que es poco común. La municipalidad tiene una empresa pública en todos los aspectos, en todo lo que hace en Villa Ángela, y aparte da superávit. La empresa pública de la municipalidad genera una reducción de gasto del 50% en todas las obras, y no siempre las empresas públicas dan déficit. En este caso tenemos la ventaja que la empresa pública municipal, manejada por nuestros empleados, por nuestros funcionarios y por toda la gente que trabaja en las calles, está trabajando muy bien y genera ahorros para la municipalidad de Villa Ángela. Yo creo que la empresa pública por ahí se la ve como algo que es complicado. En China, por ejemplo, hay empresas de 300.000 personas, son públicas y hacen obras a una velocidad y a una capacidad ejecutiva impresionante, con una eficiencia impresionante. Yo creo que se puede, la empresa pública, cuando uno habla de eficiencia y de mejorar la calidad de todos los trabajadores y la competencia en general, estamos hablando de una empresa como la de Villa Ángela que está generando eso. Bueno, muchísimas gracias y seguir adelante. Gracias. Bueno, estamos nuevamente aquí con todos ustedes. Estamos disfrutando un matecito. Fer está con el mate.
Bueno, vimos ahí la nota del intendente que nos resumía algunas de las actividades y cuestiones que tienen que ver con el Estado municipal, pero también con el festejo del cumpleaños de la ciudad de Villa Ángela, 115 años. Y el 25, 215 años de la patria, ¿no? De la Argentina. Cabe recordar que lleva la mitad de año, no sé si usted se dio cuenta, pero cuando cumple 115, la Argentina cumple 215, o sea, la patria, vamos, o sea, porque en 1910 fue cuando se fundó, por lo menos se puso como fecha de fundación de la localidad de Villa Ángela. Entonces siempre va a haber una relación de 100 años, ¿no? Menos, obviamente, ¿no? Bueno, el acto estuvo bastante lindo, estuvo bien organizado. Bueno, algunos pusieron seguramente a disfrutar las imágenes en vivo, algunos colegas. La historia de Villa Ángela es muy rica, allá por 1910 cuando eh, se funda, que entre los que estuvieron a cargo de ese acto, digamos, fundacional, fueron Carlos Brunneisen y José Martín, ¿no? Y bueno, de ahí proviene la famosa discusión, ¿no? De que el pueblo en realidad estuvo un poco antes, porque desde 1908 es que la localidad de Villa Ángela ya había un asentamiento y ya estaba llegando el ferrocarril y ya había una población estable, ¿no? Así que bueno, pero en 1910 se pone como fecha de fundación cuando llega la punta del riel, la punta del riel llega el ferrocarril a la estación donde está ubicada en el día de hoy, ¿no? Que bueno, actualmente no funciona, pero existe la estación del ferrocarril. Bueno, luego se instaló la Chaqueña y otra fábrica y bueno, el pueblo se expandió y creció. Ahí se dice que en la historia oficial que, bueno, obviamente la Ángela Yusten, esposa de uno de los fundadores, de Julio Martín, es por el cual se le pone el nombre a la localidad, o inspirada en el nombre de esa señora, pero hay otra historia que también es oficial porque fue tomada por el visitador del Estado del Territorio Nacional del Chaco en 1914, 1915, y decía en ese informe que le elevó al gobierno que funcionaba una escuela, que era la Escuela 11, tengo entendido en ese momento, que el nombre provenía de la localidad recién fundada, de un obrajero de la localidad, de apellido Riera, ¿no? Que se llamaba Ángela y que era una mestiza. Otros creen que puede ser la misma persona, que era un obrajero y que el obrajero ese era Martín. Bueno, como fuese, la situación es que aparentemente, como en todo lugar, hay una historia oficial y una no tan oficial, ¿no? Como la que te estoy comentando ahora. Lo que sí es cierto es que se llamaba Ángela la persona, y que por ende, al ser una villa, un lugar pequeño, se le puso Villa Ángela, ¿no? Así, y bueno, hoy en día por supuesto ya no es tan villa, pero sigue conservando ese espíritu y ese nombre, ¿no? La ciudad de Villa Ángela. Bueno, ahora vamos a ver, bueno, la nota que recién le comentaba sobre María Álvarez, que es nieta del fundador del cine Cervantes, uno de los primeros cines que hubo en la localidad de Villa Ángela, que fue en 1928 instalado. Digo primero cine porque en realidad fue el primer cine sonoro. Antes de eso, el cine Cervantes funcionó como cine mudo, y anterior al cine Cervantes hubo otro cine que se llamó el Cine América, que estuvo allá por 1924, ¿no? Así que bueno, la historia cinematográfica, o por lo menos de la sala exhibidora, arrancó hace muchos años aquí en la localidad de Villa Ángela. No se olviden que también o un poquito antes, en esa fecha, en 1924 se filmó la película de Di Campli, que ahora no tenemos unas imágenes, pero después la vamos a pasar, por ahí se suele pasar acá en el canal de YouTube, que fue filmada por don José Di Campli, por encargo de él, y todavía se conserva no solamente la copia original, sino la digitalización de la misma, y se puede ver el pueblo, lo que era en 1924. Le decía que esta señora, María Álvarez, es hija de Bernardo Álvarez, que fue el último dueño que tuvo el cine Cervantes, que está ubicado todavía el edificio por las calles 25 de Mayo y Irigoyen, acá de esta localidad. Bueno, María nos va a contar más o menos su historia en una breve entrevista que le hicimos, y un poquito la vivencia del cine, ¿no? Decía que el cine, en la época cuando era mudo, porque el cine fue sonoro a partir de 1930, había un piano, cuando era mudo las películas,
que tocaban, había una persona, ahí creo que la nombra, una pianista conocida, que aparte de dar clase de piano, hacía de fondo de musical cuando las películas eran mudas, ¿no? De acuerdo a la temática de la película, venía con una partitura y ella la ejecutaba en un piano que estaba ahí en el cine Cervantes, ¿eh? Bueno, estamos listos para ver la nota. Vemos la nota entonces con María. Hola, estamos con María Inés Álvarez, le vamos a hacer acá una entrevista. Ahí nos acomodamos, ahí estamos bien, Inés. Estamos en cuadro. Inés Álvarez, hija de un conocido poblador y también dueño de un cine acá en la localidad de Villa Ángela. Bueno, el cine Cervantes, exactamente. ¿Cómo se siente y cómo reencontrar Villa Ángela después de tanto tiempo? Bueno, hija y nieta de uno de los primeros dueños del cine. Mi abuelo fue, antes que mi papá, también dueño del cine Cervantes, mi abuelo Benito Álvarez. Y yo me siento en la gloria porque me encanta venir a la ciudad, aunque he perdido la visión, yo sé, porque me transmite y me cuentan que es una ciudad que antes no teníamos tanta vegetación porque no había agua corriente, así que ahora está verde, está grande, está prolija. Bueno, me encanta. Y además la posibilidad de tener esa sala del Inca que lleva el nombre de mi papá, para mí es un orgullo, la verdad. Encontré con gente maravillosa como Gladys Báez, que me hizo de nexo con todo para que pudiera llegar a traer mi libro acá y presentarlo en Villa Ángela en esta semana de... El libro es una novela autobiográfica. La primera parte es una novela, la segunda son 5 cuentos también autobiográficos que componen toda la historia desde mi nacimiento, pero en realidad desde antes, porque hay capítulos dedicados a mis abuelos y bisabuelos inmigrantes, que cómo fueron llegando a la zona, y después cómo era la Villa Ángela de aquella época, de mediados del siglo pasado. Bueno, le voy a pedir homenaje a nuestra localidad y como saludo de estos 15 años, esos recuerdos que tiene del cine Cervantes, algo que todavía el edificio por lo menos existe aquí en la localidad. Sí. Lo importante es que fue su papá, ¿no? Claro, exactamente. Estuve recorriendo ayer a la tarde la manzana, que en una punta estaba el cine Cervantes, que sigue conservando el nombre, la fachada, y sobre 9 de julio 46 está la casa donde yo nací y viví, que está cerrada lamentablemente, pero bueno, el cine en esa época era el centro de reunión de todos, de los chicos, los jóvenes, los adultos con distintas inclinaciones, distintos gustos, ¿no? Porque había películas de acción, como decía mi papá, de vaqueros y de indios para algún público, y cine de películas europeas o argentinas modernas ya también. Él se dedicaba mucho a conseguir material que satisfaciera a toda la población, ¿no? Que tuviera todo el mundo encontrar algo que le gustara. ¿Hacían teatro también o solo cine? No, alguna vez cuando pasaba alguien, hubo una época que venían, ¿sabes quiénes? Los magos, pero en verano, y hacían su función al aire libre, que también había una pantalla al aire libre y butacas, y los hipnotizadores, me acuerdo de esas funciones que eran geniales, porque para nosotros era una cosa sorprendente. Había eso, teatro, funciones de teatro clásico no. No. En esa época estaba su abuelo, ¿cómo se llamaba? Benito. Benito empezó, no fue el primer dueño, pero él sí fue quien construyó, digamos, él con una cuadrilla de obreros levantaron el edificio del cine, pero por encargo de un empresario de Resistencia, que no me preguntes cómo se llama porque no llegué, pero después, unos años después, fue de mi abuelo. ¿Qué época más o menos, qué año sería eso? El cine empezó a funcionar alrededor de 1928. Sí, y... Era sonoro todavía.
No era sonoro, había una pianista que, bueno, era una señora pianista que hacía el sonido en un piano que todavía existe. Bueno, estamos nuevamente después de ver la nota con María Álvarez, que nos contaba, ella es doctora, la doctora María Álvarez, que es médica, como lo comentaba recién, bueno, y que vivió mucho tiempo fuera, si bien es oriunda de Villa Ángela, vivió mucho tiempo fuera, o actualmente vive en Buenos Aires, y, y su papá, eh, vivió en Santa Fe, obviamente, por supuesto que vivió gran parte acá en Villa Ángela, pero cuando se fue de Villa Ángela, allá en la década del 70, y se cerró el cine Cervantes, se fueron a vivir a Santa Fe, y de Santa Fe a Buenos Aires, primero en el sur, como contó en la nota, y después en Buenos Aires, donde reside actualmente, bueno, por supuesto don Bernardo ya murió hace un buen tiempo, y lleva el nombre, el cine, la sala de cine que está en la Casa del Bicentenario, lleva el nombre del padre de ella, perdón. El libro es una novela, eso no quería olvidarme de decir, es una novela que es una novela autobiográfica, ¿no? Sobre en parte la vida que ella conoció. Y también, bueno, se llama, tiene lindos, estuve viéndolo así, empecé a leerlo, pero no lo terminé todavía. Tiene lindas fotos también el libro, una novela que es raro que tenga fotos, pero esta la tiene. La novela se llama Sombras del Paraíso, si lo estoy leyendo bien, Sombras del Paraíso, ¿sí? ¿Digo bien? Y acá tengo el libro, porque me regaló una copia, así que le agradezco muchísimo a María, a ver si lo pueden ver. No sé qué cámara, ¿esta puede ser? Ahí. A la 3. Ahí se ve bien, ¿pueden observar ahí? Ahí se ve. Ahí le estoy mostrando el libro, la 3 estoy, ¿no? Sí, bueno. Bien, ahí se puede ver el libro, la portada que aparece ella de joven, ¿no? El libro se llama, como decía recién, Sombras del Paraíso, y le voy a leer un poquito el prólogo. Dice, ¿de qué está hecha la vida? La pregunta reverbera, dice, en las páginas de este libro, entrelazadas con otra. ¿Cómo se cuenta una vida? Nuestros antepasados que viajaron miles de kilómetros para encontrarse en tierras y tener hijos, y también sus historias, que fueron pasadas de generación en generación. Las personas que nos cruzamos en el camino, las que amamos y nos amaron, y las palabras que nos dijeron, los lugares en los que vivimos, con su gente y sus maneras particulares de hablar, los hechos históricos de los que fuimos testigos y también las noticias que informaban de ellos por la radio, los objetos, las cartas, las fotos. En este libro, dividido en dos partes, María Inés Álvarez aventura posibles respuestas, llenas de belleza para aquellas preguntas, hilando los recuerdos con la escritura y el paraíso con sus sombras. Bueno, esto es de Lara Seigate, que es la que hizo el prólogo, ¿no? Del libro, ¿no? Que es de editorial también. Así se llama la editorial. Sombra del Paraíso, de María Inés Álvarez, ¿eh? Así que bueno, aquellos que quieran leer una novela, es el libro este. Hace mucho que no leo novela, así que lo voy a leer atentamente. Me dijo también a ver si existe una posibilidad de adaptarlo para una película. Bueno, ojalá se pueda, ¿no? Leí otra novela hace bastante tiempo que es sobre un villangelense que ganó un premio, que es el doctor Ferrando, de aquí de Villa Ángela. Está inspirada, entre otras cosas, la novela de un tiempo antiguo, una novela de amor, en donde uno de los temas centrales es el meteorito de Chaco. Por eso parte de eso adapté en la película Fase 1, en donde cuento parte de esa, está inspirado en parte de esa novela. No está adaptado, obviamente, pero sí inspirado parte de ese libro, de esa novela. Así que vamos a ver si sale algo de la novela acá de la amiga y compoblana María, a cual seguramente, si nos está viendo por YouTube, le mandamos un saludo y un agradecimiento desde aquí de la localidad de Villa Ángela, y también por el presente, ¿no? Bueno, ahora tenemos unas imágenes del acto de Villa Ángela el 24 de mayo, que la vamos a ver en un ratito.
si estamos listos, la vemos ahora entonces a las imágenes del acto del 24 de mayo que se hizo en el CEP número 7, aquí en la localidad de Villa Ángela. Que se desarrollen por este nuevo aniversario, número 115 de la ciudad de Villa Ángela. Muchas gracias. La construcción de la identidad de un pueblo se logra solo con la lucha y el esfuerzo de su gente. En este día tan importante para nuestra ciudad queremos homenajear a algunos de los villangelenses que hicieron posible que Villa Ángela se convierta en lo que es hoy. Hoy queremos devolver un poco de todo lo que hicieron por nosotros. Nuestra ciudad es el fruto de inalcanzables trabajadores que hicieron pujante a este lugar. Con sus hachas abrieron los caminos del monte chaqueño y lo que luego sería Villa Ángela. La ex fábrica La Chaqueña es el origen de nuestra ciudad y no hubiera sido posible sin los trabajadores que la convirtieron en el centro económico de esta región. Invitamos al señor intendente y al señor gobernador a hacer entrega de los presentes. Invitamos a pasar al señor Socorro Daniel, Cabrera Del Roldán Darío, Müller Ricardo, Aguilar Alejandro, Ayala Eduardo, Martínez José, Víguez Raúl, Ojeda Eduardo, Berger Sergio, Smith Omar Luis, Miranda Livia, Zamora Juan y Villanueva Daniel. Fuerte el aplauso para ellos. El reconocimiento a estos hombres y mujeres que en su tiempo dedicado al trabajo cotidiano, sin tal vez comprender o entender que estaban forjando parte de lo que hoy es nuestra amada y querida Villa Ángela. Hoy, en este 115 aniversario de nuestra querida ciudad, queremos rendir un sentido homenaje a su trabajo y dedicación. Ustedes fueron el motor que impulsó el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad en sus primeros años. Su esfuerzo y sacrificio en La Chaqueña no solo generaron riqueza económica, sino que también forjaron la identidad y el espíritu de nuestra comunidad. Gracias por su contribución valuable a nuestra historia. Que su legado siga inspirando a las generaciones futuras. Fuerte el aplauso y el reconocimiento a estos hombres que a través de ganarse su pan con su sudor lograron forjar la historia de esta amada y querida ciudad que tanto nos enorgullece cada vez que nos toca decir de dónde somos. Felicitaciones a cada uno de ellos y el reconocimiento por parte de la ciudad de Villa Ángela y del gobierno de la provincia del Chaco. Sinónimo de historia, sinónimo de trabajo que hoy son reconocidos, nada más y nada menos que generaciones que supieron inspirar para que hoy también desarrollen cada uno de los jóvenes, no solo sus familiares, sino también para aquellos que hoy ven esta historia viva, reconocen su esfuerzo y principalmente para el legado en un continuo desarrollo de la ciudad de Villa Ángela. Invitamos ahora al señor Depler Aldo, también para ser homenajeado. Gracias a nuestros homenajeados, pueden tomar ubicación nuevamente. Aquí vamos a continuar con la siguiente entrega, el saludo con las autoridades y vaya también el reconocimiento especial para sus familias, el pilar fundamental que hoy tenemos, que siempre tuvimos y vamos a tener con nosotros. En este 115 aniversario nos reunimos para expresar nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento a su invaluable contribución a la preservación y difusión de nuestra historia y cultura local. Su generosa donación de antigüedades al Museo Histórico Regional Rubén Jesús Ferrer constituye un legado perdurable que enriquece nuestra comprensión del pasado y fomenta la apreciación de nuestro patrimonio cultural. Su sabiduría y conocimiento profundo de la historia local, adquirido a través de años de investigación y experiencia, son dignos de destacar. Fuerte el aplauso en nombre de la comunidad de Villa Ángela. Expresamos nuestra más sincera gratitud por su contribución. Su aporte a la cultura y al aliento
en este 115 aniversario. Hace 76 años nació hija de Hilda Puopi, directora de la Escuela 140, y su padre fue el dueño del primer cine de Villa Ángela llamado Cervantes. Hoy, en la Casa del Bicentenario, el cine lleva su nombre Bernardo Álvarez. María Inés es médica pediatra, publicó el libro de cuentos Ellos no saben tocar, ganando el primer premio del concurso de los trabajadores en el Bicentenario. Con una enfermedad fue perdiendo la visión, pero esto no le impidió escribir Sombras del Paraíso, obra que describe el ayer de Villa Ángela, los emigrantes, los pueblos originarios, sus ancestros y todo lo que ayuda a mantener la memoria histórica de nuestra ciudad. Muchas gracias, María Inés, por tu aporte y amor a Villa Ángela. Invitamos a Irene Liliana Pizzarello. Fuerte el aplauso. Nació en Villa Ángela en 1950, pero fue en Santa Fe donde terminó sus estudios universitarios, convirtiéndose en bioquímica. Es descendiente de los primeros pobladores que han aportado la historia y cultura de Villa Ángela. Su abuelo llegó en 1913, cuando nuestra ciudad estaba naciendo. Su padre, Bartolomé Pizzarello, y su madre, Irene Álvarez, fueron docentes en distintas instituciones, pero fue en la década del 40 cuando su papá se dio cuenta de la necesidad de reconocimiento. En este 115 aniversario, hace 76 años nació hija de Hilda Puopi, directora de la Escuela 140, y su padre fue el dueño del primer cine de Villa Ángela llamado Cervantes. Hoy, en la Casa del Bicentenario, el cine lleva su nombre Bernardo Álvarez. María Inés es médica pediatra, publicó el libro de cuentos Ellos no saben tocar, ganando el primer premio del concurso de los trabajadores en el Bicentenario. Con una enfermedad fue perdiendo la visión, pero esto no le impidió escribir Sombras del Paraíso, obra que describe el ayer de Villa Ángela, los emigrantes, los pueblos originarios, sus ancestros y todo lo que ayuda a mantener la memoria histórica de nuestra ciudad. Muchas gracias, María Inés, por tu aporte y amor a Villa Ángela. Invitamos a Irene Liliana Pizzarello. Fuerte el aplauso. Nació en Villa Ángela en 1950, pero fue en Santa Fe donde terminó sus estudios universitarios, convirtiéndose en bioquímica. Es descendiente de los primeros pobladores que han aportado la historia y cultura de Villa Ángela. Su abuelo llegó en 1913, cuando nuestra ciudad estaba naciendo. Su padre, Bartolomé Pizzarello, y su madre, Irene Álvarez, fueron docentes en distintas instituciones, pero fue en la década del 40 cuando su papá se dio cuenta de la necesidad de humorista. Como escritor participó y fue finalista en 4 antologías, una de ellas bilingüe, publicó 6 libros, en ellos describe como mensajes positivos, reflexiones sobre filosofía, religión e historia de vida, y no podía estar ausente en sus páginas la historia de Villa Ángela. Da charlas en distintas instituciones, promocionando la lectura y la escritura, legado que le dejó su padre, don Jacobo Barber, conocido escritor y antiguo poblador. En homenaje a su dedicación y aporte a la cultura de nuestra Villa Ángela, se le otorga este reconocimiento. Fuerte el aplauso para Luis Barber. Muy bien, para continuar también el momento de las entregas, aquí el señor gobernador, señor intendente, permanezcan por favor allí frente al escenario y los vamos a invitar al señor presidente y vocales del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda aquí para hacer entrega de estos títulos de propiedad. Tiene que ver con el desarrollo que corresponden a los barrios de la localidad de Villa Ángela, y vamos a convocar por favor a César Benítez en primer lugar, por favor, para hacer entrega de estos títulos de propiedad. Guardamos un momento aquí para quienes fueron convocados a recibir estas documentaciones. En lo que va de la actual gestión de gobierno se han efectuado la entrega de más de 3.300 títulos que corresponden a distintas actividades realizadas en el marco del acto de entrega de los títulos de propiedad y también aniversarios de las distintas localidades. En primer término, entonces, César Benítez aquí recibe de esta manera, junto a su familia también. Muchas gracias.
Pues de esta manera, también Antonio Sandoval, por favor, convocamos. Adelante, por favor, de manera simbólica, el total de 11 títulos aquí están presentes. Quienes reciben. También convocamos a Mónica Silovich, por favor, que se acerque para recibir estos títulos. Reiteramos la entrega simbólica de estos títulos para luego continuar con el personal que se encuentra en el Instituto de Vivienda, aquí a la derecha del escenario. Claudio Tarón, por favor, ya finalizando esta parte protocolar del acto de este nuevo aniversario de la ciudad de Villa Ángela. Aquí están los vocales de esta institución. El señor Claudio Tarón, que se vaya acercando, por favor. La señora Mónica recibiendo en este momento. Gracias por participar. Aquí la entrega que es necesario mencionar, por supuesto, que es este documento que acredita a la persona como dueño propietario de su vivienda y certifica la legítima posesión del bien. Al señor Claudio Tarón, adelante, por favor. Ya los últimos dos títulos que restan entregar entonces. Hará el feliz cumpleaños, así que vemos al señor Intendente Municipal, ingeniero Alberto Pab, al señor Gobernador, arquitecto Leandro Heredero, a realizar el corte simbólico de la torta, y a todos los presentes le cantamos el feliz cumpleaños a nuestra querida Villa Ángela. Las soberanas del pueblo, nuestras reinas y reyes de las distintas festividades, a cada una de las instituciones sociales y culturales que están presentes. Muchas gracias por hacer posible esto. Embajadoras, embajadores del área de cultura y social, acompañando también a todos los vecinos de Villa Ángela. ¡Feliz cumpleaños! Felices 115 años de vida institucional, la victoria de esta querida localidad. ¡Feliz cumpleaños, Villa Ángela! ¡Cantamos todos muy fuerte! ¡Felicidades! ¡Bienvenidos a nuestro cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Villa Ángela! El que canta más fuerte tiene torta. ¡Felicidades! ¡Felices 115 años! Villa Ángela siempre en marcha. Hoy no solo celebramos un año más en el calendario, sino la historia viva de un pueblo que sigue creciendo con esfuerzo, con esperanza y unidad. Que este aniversario nos inspire a cuidar nuestras raíces y a construir juntos el futuro que soñamos. Feliz cumpleaños, Villa Ángela. Con este emotivo acto damos por finalizada la celebración. Le deseamos a todos un bendecido regreso a sus hogares. Entonará el feliz. Bueno, estamos en el aire nuevamente. Acá estuvimos viendo las imágenes, ¿no? Que del acto, ahí inclusive se pudo ver lo que tiene que ver. Está sonando un. Bueno, ahí nomás, que ya se apagó. Una alarma. Decía recién que estuvimos viendo imágenes ahí de los pobladores, ¿no? Que se le entregó. Eso en realidad que estuvimos viendo las imágenes, en realidad más que pobladores son ex chaqueñeros, ¿no? Que estuvieron trabajando muchos años en la fábrica hasta que cerró. Entre eso había un tornero, había uno que trabajaba en efactería de la fábrica La Chaqueña, y le entregaron reconocimientos por su labor de trabajo en esa ex fábrica que funcionó tantos años aquí en Villa Ángela y que todavía existe parte de ella como monumento histórico. Bueno, también, antes que me olvide, tenemos sesión de consejo el día miércoles, así que bueno, seguramente tratarán temas varios, entre ellos que estaban en comisión, el tema de la construcción del asfalto, que todavía continúa, algunos asfaltos que tienen que autorizar ahí, que hay todavía
un retraso, y también el edificio universitario que venía trazado porque había que tratarlo en comisión, algunos detalles. Así que bueno, ojalá que lo aprueben porque tienen que empezar la construcción de ese enorme proyecto que le va a servir a Villa Ángela para muchos años más, y aparte porque tienen que traer, de esa manera va a tener su lugar la universidad local, que además de ser local, gratuita, ¿no? O sea, por supuesto que la universidad es siempre sede de otra, pero bueno, va a tener esas características, la gratuidad, ¿no? Bueno, para despedirnos, pues ya nos tenemos que ir, ya es bastante tarde, nos tenemos que ir del aire. Les cuento, mejor dicho, que vamos a tener un tiempo de lluvia esta noche y mañana durante el día, va a haber todavía tiempo lluvioso y un cambio dramático en la temperatura. Ahora, por ejemplo, hay mucha humedad y una temperatura bastante más alta de lo normal para esta fecha. La temperatura va a descender y se va a quedar en los 2 grados para el día miércoles. Así que bien fresco se viene, ¿eh? Bueno, a probar los pullovers por fin, porque venía hasta ahora. Y no sé, dicen que para los primeros días de junio podría haber alguna helada. Bueno, ojalá se dé, porque este tiempo de lluvia nos humedeció, ¿eh? Así que bueno, ya tenemos lluvia, ya hasta, por lo menos día lluvioso, no tanta lluvia, pero día lluvioso seguido, que dejaron las calles también bastante destruidas, por lo menos las de tierra, ¿no? Otra cosita más que les quería comentar es el tema de tenemos los valores del dólar en el día de hoy. El dólar para el día lunes, ¿no? El día de hoy, el dólar oficial para la compra estuvo en 1110, para la venta en 1160. El dólar group para la venta estuvo 1150 y para la compra 1170. Esos son los valores de las cotizaciones, obviamente, del dólar tanto oficial como el blue, que tienen más o menos casi el mismo valor, o sea que prácticamente es un solo dólar hoy en día, ¿no? El dólar MEP estuvo un poquito más caro, rondó los 1180 a 1200, pero el dólar MEP, que es un dólar, digamos, que es más para transacciones digitales, ¿no? Bueno, no se olviden de la campanita, el que nos está viendo por ahí, que nos dé una campanita y un me gusta, para seguir viendo nuestro material emitido aquí los días hasta ahora, lunes y miércoles. El próximo miércoles vamos a ver si tenemos algún invitado, y también algunas novedades que tienen que ver con la localidad de Villa Ángela. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto que tengan muy buen resto de jornada el día de hoy y también de la semana. Que ustedes tengan una muy buenas noches.